Y otro de los temas que hemos colocado en nuestras promociones para el programa de hoy era revisar cómo está la situación en Colombia. Y es porque hoy amanece Colombia con una huelga de taxistas, con un análisis que hace César Gaviria de la reforma al sistema de salud que fue propuesta por el presidente Gustavo Petro y otros temas que vamos a revisar. Y para eso me complace darle la bienvenida a una buena amiga, me honra cada vez que acepta la invitación a nuestro programa. Me refiero a la senadora Paola Holguín, quien hizo un espacio en su agenda para atendernos, cosa que le agradezco profundamente. Mi querida senadora, buenos días. Gracias por atendernos. Es un placer poder conversar con usted nuevamente. Buenos días, doctor Carlos. Un saludo a usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Bien, vamos a comenzar por lo que está calientico. Estaba revisando bien temprano en la madrugada. Hoy estaba prevista y se está desarrollando. Entiendo que hay varios puntos que están siendo difíciles en el país. Una huelga de taxistas en todo Colombia. Quisiera que dentro de sus posibilidades nos diera un balance de cómo se está desarrollando eso y cuál ha sido la respuesta del gobierno. Hasta ahora está empezando la concentración de taxistas. Ayer se presentó una reunión, pero a los pocos iban como 20 minutos y los taxistas se pararon de la mesa, no lograron negociar con el gobierno y continúan adelante con el paro. Es importante recordar que Gustavo Petro, cuando estaba en plena campaña, hizo muchos acuerdos con los taxistas, les habló del precio del combustible, les habló de seguridad, y lo cierto es que muchísimo el precio de la gasolina. Adicionalmente, pues el tema de seguridad no mejora y ahora hay una presión y un debate por el tema también de las plataformas y los taxis. Bien, eso forma parte, senadora, de lo que hemos venido observando, que a solo meses, porque han transcurrido apenas meses del ascenso al poder de Gustavo Petro, comienza un tema de conflictividad con sectores que cuando estuvimos allí en Colombia en la cobertura del cierre de la campaña electoral y de las dos vueltas electorales, sectores que en aquel momento le apoyaban y el grupo de taxistas es uno de ellos. Se está terminando esa luna de miel del presidente Petro con algunos sectores que han llamado sectores populares, que le acompañaban, que votaron por él y su bandera electoral era atender a estos sectores. Yo creo que sí, doctor Carlos. El gobierno lleva 6 meses y ya van más o menos 3 marchas contra las políticas del presidente Gustavo Petro. La última marcha fue el pasado 15 de febrero, una marcha multitudinaria que contrastó con la débil marcha a la que él mismo convocó el 14. Y lo que uno ve es que hoy hay un nuevo sentimiento nacional. Hemos dicho la Petrotusa. Y Senadora, tenemos inconvenientes, está muy intermitente el audio del contacto con usted, entonces no sé si podemos mejorarlo porque perdemos parte de lo que nos dice. Indíqueme, producción, qué hacemos en este momento, si hacemos cortes, si esperamos que ahí estabilizó, nos informan que estabilizó. Nos decía usted que eso forma parte de la Petro y ahí se perdió el audio, senadora, le escucho. de hecho, hoy varias personas hablan de un nuevo sentimiento nacional, la Petrotusa, y es muchos sectores que apoyaron al presidente Petro y hoy están arrepentidos porque están viendo que este es un gobierno que está incumpliendo muchas de las promesas que hizo para llegar al poder. Hoy vemos un país incluso con una cifra alarmante. El año pasado en Colombia se presentó una cifra récord, una cifra histórica de salida del país de colombianos. Más de 500.000 colombianos abandonaron el país. Pues se debe a la inestabilidad y incertidumbre que ha generado el gobierno de Gustavo Petro. Pero ese final de luna de miel, mi querida senadora, no solamente lo estamos observando con sectores populares que respaldaron al hoy presidente Gustavo Petro, sino que estamos viendo que incluso desde sectores políticos ya comienzan a marcar distancia. Nada más ver a alguien que ustedes, los políticos, y no me refiero a usted específicamente, pero que la clase política colombiana ha calificado como un sobreviviente, y me refiero a Roy Barreras, que le ha sobrevivido al presidente Santos,
que además ahora después estuvo con el petrismo, pero que también pareciera marcar distancia, por un lado. Y después vemos a César Gaviria, que hoy hace un análisis en la prensa muy detallado de la inconveniencia de la reforma del sistema de salud. ¿Hay también un fin de luna de miel con los sectores políticos que le apoyaron? Sí, yo creo que este año vamos a ver que se va a romper gran parte de la coalición política que tiene en el Congreso Gustavo Petro, porque lamentablemente él está proponiendo una serie de reformas que van a traer unas consecuencias muy graves para Colombia y para los partidos va a ser muy difícil apoyarlas. Por ejemplo, en la reforma a la salud, adicionalmente hay unos anuncios muy graves sobre una posible reforma pensional, la reforma laboral, incluso el tema de paz total también está provocando serias dudas en muchos sectores políticos. Entonces yo creo que que es además un año de elecciones locales en Colombia, va a ser un año muy difícil para Gustavo Petro y para mantener la coalición política. Tocó usted el tema de la paz y hacia allá va dirigida mi próxima pregunta. Vimos una reunión en Caracas a principios de la gestión del presidente Petro. Acabamos de ver una nueva reunión con factores del Ejército de Liberación Nacional en México y pareciera que el ELN le sale respondón al presidente Petro. Y como me dijeron en un momento determinado, Petro no va a tener problemas con el ELN porque ya el ELN no está en Colombia, está en Venezuela. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? Ah, caramba, ahí tenemos una nueva interrupción. No está muy buena la comunicación con la senadora Paola Holguín. Ahí volvió nuevamente. Le preguntaba que qué lectura tiene usted de los más recientes acontecimientos con el grupo del ELN, la reunión en Caracas primero y en México después, y esta afirmación de que el ELN no le va a dar problemas a Petro porque es que ya no está en Colombia, está en Venezuela. No. Pues hoy tenemos una serie de dificultades con el tema de la paz total y es que se abrió una negociación con unas 5 organizaciones criminales, entre ellas, como usted bien lo dice, doctor Carlos, el ELN, una organización terrorista que además hoy no tiene gran parte de sus hombres en Colombia. Se calcula que más del 70% del ELN hoy está en territorio venezolano y algunos del Comando Central del COSE también están en Cuba. Y lo que uno ve es una serie de discursos encontrados, mientras el gobierno el 31 de diciembre firmó 5 decretos de cese bilateral al fuego con 5 organizaciones, el ELN, 2 estructuras de la FARC, el Golfo, los antiguos miembros de la organización de Hernán Giraldo, que ahora se denominan Autodefensa de la Sierra. En fin, ellos salen a decir que eso nunca se pactó con ellos y en Colombia la verdad es que no hay cese bilateral. Aquí los únicos paralizados son los miembros de la fuerza pública porque las estructuras criminales continúan asesinando, desplazando población y sobre todo dedicadas al negocio del narcotráfico. Entonces, nosotros lo que vemos es un gobierno que hace muchos anuncios de paz, pero las estructuras criminales están cada vez más poderosas, tratando de tener mayor control del territorio y la fuerza pública mientras está maniatada. Hagamos una cosa, senadora, me corresponde hacer la pausa. Y al regreso, quiero que hablemos también de Venezuela, porque veíamos en la reunión fronteriza donde se abrió el famoso puente de tienditas, allí el presidente Petro le dijo a Nicolás Maduro en su cara, y así lo editorializamos en este programa, palabras más, palabras menos, esta zona se la habían entregado a las mafias. ¿Pero quién se las había entregado? Se las había entregado Nicolás Maduro. Entonces yo quisiera que al regreso hiciéramos un análisis de esa relación amor-odio entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Al regreso, amigos, en nuestra conversación con la senadora Paola Holguín, directo desde Colombia. Y continuamos nuestra conversación con Paola Holguín, senadora colombiana. La tienen ustedes ahí en pantalla. Amablemente accedió a conversar con nosotros. Y antes de irnos a la pausa, yo le consultaba a la senadora Holguín sobre las relaciones con Venezuela. Y pareciera que hay una relación amor-odio con Maduro,
¿Por qué? Porque invitan a Maduro, Maduro invita a Petro, se encuentran los dos en la línea fronteriza y Petro le suelta esta perla. Le dice, esta zona antes se las habían entregado a las mafias y quien tenía el control de esa zona pues eran justamente el Tren de Aragua, el ELN, todo con la venia del gobierno venezolano. ¿Qué fue eso, mi querida senadora? Es una relación bien extraña porque uno ve un afán permanente de Petro para blanquear a Maduro y que hoy el eje de las relaciones de Colombia son casi que Venezuela y Cuba. Petro no sé cuántas reuniones lleva ya, creo que lleva alrededor de 4 visitas a Venezuela, permanentemente está tratando de avanzar en agendas, en acuerdos con Venezuela y tiene un poco olvidado el resto de países. Y lo mismo pasa con la viceministra que estuvo en Cuba, viven haciendo lobby Petro y ella para que lo saquen de las organizaciones de los países que protegen organizaciones terroristas. Entonces es una relación bien extraña porque trata de profundizar todo el tiempo la relación con Venezuela, se la pasa con Maduro, pero a la vez dice esto que es una realidad y es el control de esa zona de Táchira y esa frontera con Cúcuta, como pasa en muchos de los más de 2.200 kilómetros de zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, ha estado controlado por estructuras criminales, por estructuras de narcotráfico, y eso se ha dado gracias a la complicidad de la narcodictadura en Venezuela. Y el tema de la dependencia que en una oportunidad tuvo Juan Manuel Santos de Hugo Chávez, porque era quien gestionaba ante la FARC el tema de la paz, eso también está ocurriendo entre Petro y Nicolás Maduro con el tema del ELN. Yo creo que sí, porque finalmente uno ve que desde Venezuela se gestó mucho apoyo a la campaña de Petro. Uno ve que desde siempre la narcodictadura trató de influenciar la victoria de él, pero además Petro sabe que hoy si se va a hablar con el ELN, pues casi que necesita la anuencia, y lo mismo pasa con las disidencias de la FARC, de la narcodictadura, porque ellos se mueven libremente hacia ese otro lado de la frontera y gran parte de los hombres de esas estructuras hoy están en territorio venezolano. No se nos puede olvidar que Iván Márquez, que es uno de los negociadores, hace presencia permanente en Venezuela y allí también tiene parte de la estructura. Entonces yo creo que la misma dependencia que en su momento tuvo Santos, hoy la tiene Petro frente al régimen que usurpa el poder en Venezuela. Ahora, senadora, volvamos puertas adentro, porque usted acaba de sacar la cuenta exacta. Son 6 meses que tiene el presidente Petro en el poder. Es decir, quedan 3 años y medio y no pareciera estar jugando a lo que jugaron otros llamados líderes del socialismo del siglo XXI. Es decir, a quedarse en el poder. Pero con esta pérdida de luna de miel, con tanta conflictividad, con unas reformas que no les están siendo aprobadas o no son del gusto de la mayoría de los colombianos, Petro más bien tendría que trabajar en un sucesor, pero yo creo que terminado el primer año, todo aquel que le apoyó va a convertirse en opositor. ¿Cómo ve usted el desarrollo de los 3 años y medio que quedan de gobierno? Yo creo que van a ser 3 años y medio muy difíciles. Uno ve que, a diferencia de otros gobiernos donde se han querido hacer cambios tan radicales, se van haciendo de manera paulatina. Aquí Petro pareciera estar queriendo crear la tormenta perfecta porque son muchas reformas, reformas muy estructurales, reformas que no llevan a Colombia por un buen camino, pero además son una serie de hechos. Yo alguna vez decía, recién iniciando el gobierno, que por las declaraciones y lo que está haciendo Petro, pareciera que quiere crear la tormenta perfecta, porque por un lado, con toda esta parálisis de la fuerza pública, el desestímulo por sacar tantos generales, por tener un número de fuerza pública tan reducida, por haber pedido que se redujera incluso el presupuesto del Ministerio de Defensa, uno ve que debilita la fuerza pública mientras se fortalecen las estructuras criminales. Por otro lado, con la reforma a la salud, con la política en el sector minero energético, pues pareciera que está queriendo crear una crisis del sistema de salud, una crisis del sistema energético colombiano en todo el presupuesto, porque además gran parte de los recursos de Colombia provienen
del sector minero energético. Entonces es muy extraño porque es como si quisiera generar rápidamente una gran y profunda crisis y el temor que uno siente es, ¿y la crisis para qué? O sea, el que Mm. busca con todo esto que está generando. Sí, porque es lo que nos preguntamos todos. Llevar al país a una crisis profunda, a un momento de conflictividad, ¿para hacer qué? Para declarar un estado de excepción, para tratar, porque lo otro es el tema militar. El haber descabezado de alguna manera a los altos mandos de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada Colombiana, de alguna forma es una práctica que ya conocemos. Comienzan a ascender a algunos personajes que a lo mejor de no ser ascendidos por Gustavo Petro, a lo mejor, y no quiero calificarlos desde afuera, no habrían logrado esos puestos en cualquier otro gobierno y por supuesto eso garantiza fidelidad. Sí, es como una práctica que busca que la lealtad no sea institucional, sino personal, porque si bien pueden tener todos los méritos, pues llegar a cargos a las comandancias, que podría haberse demorado muchos años, pues aquí se da de manera acelerada, porque varias generaciones de generales tuvieron que salir de las fuerzas militares y la policía, pero además uno ve permanentemente anuncios y acciones del gobierno para desestimular la acción de la fuerza pública. El anuncio del sector minero energético pues genera una gran incertidumbre económica. Lo mismo pasa con el anuncio de la reforma a las pensiones, de la reforma laboral. Y hoy hay un gran debate por esta reforma a la salud. Entonces es como querer crear la tormenta perfecta, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para ¿Por qué? qué quieren hacer eso? Del otro lado vemos a una oposición que se está moviendo, vemos al presidente Uribe recorriendo el país, vemos a su colega la senadora María Fernanda Cabal también recorriendo el país y poniendo ya su nombre a consideración de los colombianos. Vemos al exministro de la Defensa Diego Molano que estaba muy calladito, ahora parece que aspira a la alcaldía de Bogotá. Es decir, si se crea la crisis, igual tiene un muro de contención con todas estas elecciones regionales y locales que están por venir. Para nosotros ese va a ser un primer mensaje al gobierno y es qué va a pasar en las elecciones locales, porque finalmente eso también marca o les facilita el camino para quedarse en el poder o es el primer golpe para sacarlos, porque no podemos olvidar que algo que facilitó que Petro llegara a la presidencia es que las principales capitales de Colombia estaban en poder de gobiernos de la misma tendencia, lo que estaba pasando en Bogotá, Medellín y Cali. Yo creo que si nosotros logramos un resultado diferente en las elecciones locales, pues ese es un primer mensaje para el gobierno y es una especie de primer muro de contención para evitar el daño que ellos pretenden hacerle al país. ¿Para cuándo, recuérdenos si es tan amable, senadora, para cuándo están previstas las elecciones locales? Finales de octubre. Se Sí. eligen alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en todo el país. Esa es una extraordinaria prueba para la oposición colombiana, tomando en cuenta que lo que vimos en la primera y en la segunda vuelta, sobre todo en la segunda, dejó serias dudas sobre la figura del ingeniero Rodolfo Hernández, ¿no? Sí, yo creo que aquí también sabe que, doctor, yo lo tengo que decir con dolor que lo que vivió Colombia en la presidencial me recordó un poco lo que pasaba con la oposición en Venezuela. Y es que uno termina teniendo un montón de caballos de Troya, uno a veces termina teniendo candidatos que juegan a opositores, pero en realidad están jugando a favor del otro bando. Y yo creo que un poco esa fue la sensación que quedó después de esta elección con el tema de Rodolfo Hernández. Y en eso tenemos que ser muy claros en las elecciones locales, porque esta al final en muchas ciudades, por ejemplo en Medellín, va a terminar siendo una elección no de partidos, sino una elección ética entre ellos y nosotros, entre un sector que ha venido gobernando de manera corrupta la ciudad, aliada con el gobierno actual, con un montón de cosas, y los que queremos defender a Medellín. Y yo creo que en mucho esta elección va a ser una elección muy de blanco y negro, una elección muy profunda que tiene que llamar a unas coaliciones muy amplias porque es mucho lo que está en juego. Sí, ya tengo que despedirle, pero le tengo que hacer esta pregunta que se la hago siempre. Y es, ¿qué evaluación
tiene del tema de la comunidad venezolana en Colombia, que ha crecido muchísimo, pero que después del triunfo del presidente Petro, mucha gente pensaba que estaba en veremos, pero pareciera que no, pareciera que está asentada y no ha tenido mayores problemas. Brevemente su diagnóstico en ese sentido. Pues yo creo que hasta ahora afortunadamente no se han dado grandes saltos al vacío con la comunidad venezolana que está en Colombia. A nosotros nos preocupa un poco es que se dé continuidad a todo ese proceso que queríamos o que estábamos adelantando de una integración cada vez más armónica, donde tengan más oportunidades, donde tengan más garantías, porque yo lo he dicho siempre, finalmente el pueblo venezolano hoy son refugiados en nuestros países y nosotros tenemos la obligación de garantizar una serie de derechos a esos ciudadanos que están aquí en Colombia, que salieron de su país porque era invivible. Y la única angustia que uno siente un poco es si vamos a poder darle las garantías, si vamos a poder mejorar esa integración y sobre todo la angustia que nosotros teníamos al principio cuando el régimen empezó a pedir que algunas personas fueran extraditadas de Colombia, y es que Petro respete los asilos y las condiciones y el sistema de protección que se ha establecido en el país para los ciudadanos venezolanos. No puedo estar más que agradecido con usted, como siempre, que se tome un tiempo para atendernos, para conversar con la audiencia de nuestros programas. Es un placer conversar con usted siempre, senadora. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias a usted, doctor Carlos, y pues seguimos en la lucha. La lucha democrática no tiene límites fronterizos. Lo hemos hecho durante casi 7 años con Venezuela, ahora lo estamos haciendo en Colombia. Y bueno, yo tengo toda la fe en Dios que más temprano que tarde nuestros países van a poder tener la democracia, la institucionalidad y la libertad que se merecen. Amén. Muchísimas gracias, senadora.